Se dice en la balada de Leithian que Beren pasó por Doriath sin ser molestado, y llegó al fin a la región de las lagunas del crepúsculo y los marjales del Sirion, y dejando atrás la tierra de Thingol, trepó a las montañas sobre las cataratas del Sirion, donde las aguas se precipitan bajo tierra con gran estrépito. Desde allí miró hacia el oeste, y a través de la niebla y las lluvias que bañaban esas colinas, vio Talath Dirnen, la planicie guardada, que se extendía entre el Sirion y el Narok, y más allá divisó a lo lejos las altas tierras de Tauren en Faroth que se levantaban sobre Nargothrond, y sin esperanza ni designio, volvió hacia allí sus pasos. En toda aquella planicie, los elfos de Nargothrond mantenían una vigilancia incesante, y en todas las colinas de los bordes había torres ocultas, y en todos los bosques y campos vecinos deambulaban en secreto arqueros de gran habilidad. Las flechas llegaban seguras a destino y eran mortales, y nada entraba allí furtivamente si ellos no lo deseaban. Por tanto, antes de que Beren hubiera avanzado mucho, supieron que andaba por el bosque y que su muerte estaba próxima. Pero conociendo el peligro en que se encontraba, Beren llevaba siempre en alto el anillo de Felagund, y aunque no veía a nadie, a causa de la cautela de los cazadores, se sentía vigilado y a menudo exclamaba en voz alta: «¡Soy Beren, hijo de Barahir, amigo de Felagund! ¡Llevadme al rey!». Así fue que los cazadores no lo mataron, y le salieron juntos al paso, y le ordenaron que se detuviera. Pero al ver el anillo, se inclinaron ante él, aunque Beren parecía un hombre salvaje y abandonado, y lo condujeron hacia el norte y hacia el oeste, avanzando de noche, por temor de que alguien descubriera el camino que seguían, porque por ese tiempo no había vado ni puente sobre el torrente del Narok ante las puertas de Nargothrond, pero más hacia el norte, donde el Ginglith se unía al Narok, el caudal disminuía, y cruzando por allí y volviéndose otra vez hacia el sur, los elfos llevaron a Beren bajo la luz de la luna hacia los portones oscuros de unos recintos escondidos. De ese modo Beren llegó ante el rey Finrod Felagund, y Felagund supo quién era, pues no necesitaba el anillo para reconocer a la gente de Beor y de Barahir. Se reunieron a puertas cerradas, y Beren habló de la muerte de Barahir y de todo lo que le había ocurrido en Doriath, y lloró recordando a Lúthien y la alegría que habían sentido juntos. Pero Felagund escuchó la historia con asombro e inquietud, y supo que el juramento que había hecho era su propia sentencia de muerte, como mucho antes se lo había predicho a Galadriel. Le habló entonces a Beren con pesadumbre en el corazón. «Es claro que Thingol desea tu muerte, pero parece que esta condena va más allá de sus designios, y que el juramento de Fëanor obra de nuevo, porque los Silmarils están malditos por un juramento de odio, y quien los nombra con algún deseo despierta un gran poder del sopor en que están sumidos, y los hijos de Fëanor llevarían a todos los reinos de los elfos a la ruina, antes que consentir que algún otro gane o posea un Silmaril, porque los impulsa el juramento. Y ahora Celegorm y Curufin habitan en mis estancias, y aunque yo, hijo de Finarfin, soy rey, ellos han ganado gran poder y rigen a muchos. Me han demostrado amistad en un apuro, pero me temo que no te mostrarían amor ni clemencia si tu cometido se supiera. No obstante, mi propio juramento se mantiene, y de ese modo todos estamos atrapados». Entonces el rey Felagund habló ante el pueblo recordando las hazañas de Barahir y su voto, y declaró que pesaba sobre sus espaldas la obligación de ayudar al hijo de Barahir en esta necesidad, y buscó el apoyo de los capitanes. Entonces Celegorm se alzó de entre la multitud, y desenvainando la espada, gritó: «Sea amigo o enemigo, demonio de Morgoth, elfo o hijo de los hombres o cualquier otra criatura viviente de Arda, no habrá ley, ni amor, ni alianza del infierno, ni poder de los Valar, ni capacidad de hechicería que lo defienda del odio sempiterno de los hijos de Fëanor, si toma o encuentra un Silmaril y lo guarda. Porque a los Silmaril solo nosotros tenemos derecho hasta que termine el mundo». Muchas otras palabras pronunció, tan poderosas como lo habían sido mucho antes en Tirion las palabras de su padre, que por primera vez inflamaron la rebelión de los Noldor. Y después de Celegorm, habló Curufin, con mayor gentileza, pero no con menor poder,
conjurando en la mente de los elfos una visión de guerra y la ruina de Nargothrond. Tan grande fue el miedo que puso en los corazones, que desde entonces y hasta el tiempo de Túrin, ningún elfo de ese reino quiso ir a una batalla campal, sino que con cautela y emboscadas, con hechicería y dardos emponzoñados, persiguieron a todos los forasteros olvidando los vínculos de linaje. De este modo perdieron el valor y la libertad de los elfos de antaño, y hubo oscuridad en aquellas tierras. Y murmuraron entonces que el hijo de Finarfin no era un Vala como para darles órdenes, y apartaron de él los ojos. Pero la maldición de Mandos cayó sobre los hermanos, y en ellos brotaron oscuros pensamientos, y pensaron enviar a Felagund solo a la muerte, y usurpar si era posible el trono de Nargothrond, porque eran del linaje más antiguo de los príncipes de los Noldor. Y Felagund, viendo que lo abandonaban, se quitó de la cabeza la corona de plata de Nargothrond y la arrojó a los pies de los hermanos, diciendo: «Podéis romper vuestros juramentos de fidelidad, pero yo he de cumplir con mi obligación. No obstante, si hay alguien sobre el que no ha caído aún la sombra de nuestra maldición, no me sería difícil encontrar al menos unos pocos seguidores, y no tendría que irme de aquí como un mendigo que ha sido echado de las puertas». Hubo 10 que se mantuvieron a su lado, y el jefe de ellos, que se llamaba Edragil, inclinándose, recogió la corona y preguntó si tenía que dársela a un senescal, en tanto Felagund no regresara. «Porque vos seguís siendo mi rey y el de ellos», dijo. «No importa lo que ocurra». Entonces Felagund dio la corona de Nargothrond a Orodreth, su hermano, para que gobernara en su lugar. Y Kelegor y Curufin nada dijeron, pero sonrieron y abandonaron la estancia. Una tarde de otoño, Felagund y Beren abandonaron Nargothrond con sus 10 compañeros y viajaron juntos a orillas del Narok hasta su fuente en las cataratas de Ibrin. Bajo las montañas de la sombra descubrieron un campamento de orcos y los mataron a todos por la noche, y se llevaron los pertrechos y las armas. Por las artes de Felagund cambiaron de forma y de rostro hasta que parecieron orcos, y así disfrazados llegaron al camino del norte y se aventuraron por el paso hacia el oeste, entre Ered-Weathrin y las tierras altas de Taurnufoin. Pero Sauron los vio desde la torre, y dudó, porque iban deprisa y no se detuvieron a dar cuenta de sus actos, como estaban obligados a hacer los sirvientes de Morgoth que fueran por ese camino. Por tanto, mandó detenerlos y conducirlos ante él. De este modo se libró la contienda entre Sauron y Felagund, que alcanzó tanto renombre, porque Felagund luchó contra Sauron con cantos de poder, y el rey era muy poderoso, pero fue Sauron quien se impuso, como se dice en la balada de Leithian. Entonó un canto de hechicería, de ocultaciones y revelaciones, de falsedades y traiciones. Allí Felagund respondió de pronto con un canto de obstinada firmeza, de guerra contra el poder y resistencia, de secretos guardados, de una fuerza de torre, de confianza, de libertad, de huida, de formas cambiantes y móviles, de emboscadas fallidas, trampas destruidas, de prisiones abiertas y de cadenas rotas. Los cantos se adelantaban y retrocedían, flaqueando, zozobrando, y cuanto más crecía la fuerza de ese canto, más Felagund luchaba, y puso en sus palabras el poder y la magia que había traído de Elbenese. Suavemente, en la sombra oyeron a los pájaros que a lo lejos cantaban en Nargothrond, y el suspiro del mar, mucho más lejos, más allá del mundo del oeste, en la arena de perlas del país de los elfos. Se espesó entonces la sombra, creció la noche en Valinor, manaba la sangre roja junto al mar, donde los Noldor mataron a los jinetes de la espuma, donde robaron las naves blancas de velamen blanco de los puertos claros de lámparas. El viento se lamenta, el lobo aúlla, los cuervos vuelan, el hielo murmura en las bocas del mar, los cautivos lloran tristes en Angband. Retumba el trueno, los fuegos arden, y Finrod cae a los pies del trono. Entonces Sauron los despojó de los disfraces, y ellos aparecieron allí ante él desnudos y asustados. Pero aunque así se reveló lo que eran, no pudo descubrir Sauron cómo se llamaban ni qué se proponían. Los arrojó por tanto a un foso profundo, oscuro y silencioso, y los amenazó con una muerte atroz, a menos que uno de ellos le confesara la verdad.
De vez en cuando veían dos ojos que ardían en la negrura, y un licántropo devoró a uno de los compañeros, pero ninguno traicionó al señor. En el momento en que Sauron arrojó a Beren al foso, un abismo de horror se abrió en el corazón de Lúthien, y al ir a Melian en busca de consejo, se enteró de que Beren estaba en las mazmorras de Tol Ingaurhoth, sin esperanza de salvación. Entonces Lúthien, al ver que no tendría ayuda de nadie sobre la tierra, resolvió escapar de Doriath y ayudar ella misma a Beren, pero buscó la asistencia de Daeron, quien la delató al rey lo que ella pretendía. Entonces Thingol sintió miedo y asombro, y porque no quiso privar a Lúthien de las luces del cielo, por temor de que desmejorara y menguara, aunque quería impedir que partiese, hizo construir una casa de la que no podría escapar. No lejos de las puertas de Menegroth se erguía el más alto de todos los árboles del bosque de Neldoreth, un bosque de hayas en la mitad septentrional del reino. Esta haya poderosa se llamaba Girilorn, y tenía 3 troncos, iguales de dimensión, de corteza tersa y extremadamente altos. Las ramas se extendían muy por encima del suelo. Bien arriba, entre los tallos de Girilorn, se construyó una casa de madera, y ahí se hizo morar a Lúthien, y las escaleras se retiraron y se guardaron, excepto solo cuando los sirvientes de Thingol le traían lo que ella necesitaba. Se cuenta en la balada de Leithian cómo ella escapó de la casa de Girilorn, porque recurrió a sus artes de encantamiento e hizo que los cabellos le crecieran muy largos, y con ellos tejió un vestido oscuro que la cubría como una sombra y que estaba cargado con un hechizo de sueño. Con las hebras que quedaban, trenzó una cuerda y la dejó caer desde la ventana, y cuando el extremo se meció sobre los guardianes que estaban sentados bajo el árbol, estos cayeron en un profundo sopor. Entonces Lúthien abandonó aquella cárcel y, envuelta en la capa de sombras, escapó a todas las miradas y desapareció de Doriath. Dio la casualidad que Celegorm y Curufin habían ido de caza a la planicie guardada, y esto hicieron porque Sauron, entrado en sospechas, envió muchos lobos a las tierras de los elfos. Por tanto, los elfos montaron los caballos y echaron a correr junto con sus propios perros, y creían que antes de regresar tendrían nuevas del rey Felagund. Ahora bien, el principal de los perros lobos que seguían a Celegorm se llamaba Huan. No había nacido en la Tierra Media, sino que venía del Reino Bendecido, pues Orome se lo había dado a Celegorm en Valinor hacía mucho tiempo, y allí había seguido el cuerno de Celegorm antes de la llegada del mal. Huan siguió a Celegorm en el exilio y le era fiel, y de ese modo también él quedó sometido a la maldición de dolor que pesaba sobre los Noldor, y se decretó que se toparía con la muerte, aunque no antes de encontrarse con el lobo más poderoso que hubiera andado por el mundo. Fue entonces que Huan halló a Lúthien, que huía como una sombra sorprendida por la luz bajo los árboles, cuando Celegorm y Curufin descansaban por un momento cerca de los confines occidentales de Doriath. Porque nada escapaba a la vista y el olfato de Huan, ni lo detenía ningún encantamiento, y no dormía ni de noche ni de día. La llevó a Celegorm, y Lúthien, al enterarse de que él era un príncipe de los Noldor y enemigo de Morgoth, se alegró y declaró quién era dejando caer la capa. Tan grande fue la súbita belleza revelada bajo el sol que Celegorm se enamoró de ella, pero le habló con tino y le prometió que encontraría ayuda si volvía con él a Nargothrond. No mostró en ningún momento que ya sabía de Beren y de su cometido, a los que ella se refirió, ni tampoco que el asunto le interesaba de cerca. Así pues, interrumpieron la cacería y volvieron a Nargothrond, y Lúthien fue traicionada, porque la retuvieron y le quitaron la capa, y no se le permitió atravesar las puertas ni hablar con nadie, salvo con los hermanos Celegorm y Curufin. Porque ahora, creyendo que Beren y Felagund habían caído prisioneros y nada ni nadie podía rescatarlos, se propusieron dejar morir al rey y retener a Lúthien y obligar a Thingol a conceder la mano de ella a Celegorm. De este modo crecerían en poder y se convertirían en los más poderosos príncipes de los Noldor.
y no tenían intención de recuperar los Silmarils por arte o por guerra, ni permitir que nadie más lo hiciese, en tanto no dominaran todos los reinos élficos. Orodreth no tenía poder para resistírseles, pues ellos gobernaban los corazones del pueblo de Nargothrond, y Celegorm envió mensajeros a Thingol con su apremiante petición. Pero Huan, el perro, era de corazón fiel y amaba a Lúthien desde el momento en que la había encontrado, y el cautiverio de ella lo apenaba. Por tanto, iba a menudo a la cámara de Lúthien, y a la noche yacía delante de su puerta, pues sentía que el mal había llegado a Nargothrond. Lúthien se sentía sola y hablaba a menudo con Huan, y le contaba de Beren, que era amigo de todos los pájaros y las bestias que no servían a Morgoth, y Huan la escuchaba, porque comprendía el lenguaje de todas las criaturas dotadas de voz, pero solo le estaba permitido hablar con palabras 3 veces antes de morir. Ahora bien, Huan concibió un plan de ayuda para Lúthien, y llegada la noche, le llevó la capa y por primera vez le habló dándole consejo. Entonces, por caminos secretos, la condujo fuera de Nargothrond y huyeron juntos hacia el norte, y él se humilló y permitió que ella lo cabalgara a modo de corcel, como hacían a veces los orcos sobre los grandes lobos. Y así avanzaron muy deprisa, pues Huan era rápido e infatigable. En los fosos de Sauron yacían Beren y Felagund, y todos sus compañeros habían muerto ya. Pero Sauron se proponía conservar a Felagund hasta el final, porque entendía que era un Noldor de gran poder y sabiduría, y creía que era él quien guardaba el secreto de la misión de los elfos. Pero cuando el lobo vino en busca de Beren, Felagund recurrió a todo su poderío y rompió las ligaduras, y luchó con el licántropo, y lo mató con dientes y manos. No obstante, él mismo estaba herido de muerte. Entonces le habló a Beren, diciendo: «Me voy ahora a mi largo descanso en los recintos intemporales de más allá de las aguas y las montañas de Aman. Transcurrirá mucho antes de que vuelva a ser visto entre los Noldor, y puede que no nos encontremos una segunda vez en la vida o en la muerte, porque los destinos de nuestras gentes se apartan». Así murió Felagund en la oscuridad de Tol Ingaurhoth, cuya gran torre él mismo había construido. De esta manera el rey Finrod Felagund, el más hermoso y el más amado de la casa de Finwë, cumplió su juramento, pero Beren se lamentó desesperado junto a él. A esa hora llegó Lúthien, y erguida sobre el puente que conducía a la isla de Sauron, cantó un canto que ningún muro de piedra podía detener. Beren la oyó y pensó que soñaba, pues arriba brillaban las estrellas y en los árboles cantaban los ruiseñores, y como respuesta cantó un canto de desafío que él había compuesto en alabanza de las 7 estrellas, la hoz de los Valar que Barda había colgado sobre el norte como signo de la caída de Morgoth. Luego las fuerzas le faltaron y se desmoronó en la oscuridad. Pero Lúthien oyó la voz que le había contestado y entonó entonces un canto de gran poder. Los lobos aullaron y la isla tembló. Sauron se encontraba en la alta torre envuelto en negros pensamientos, pero se sonrió al oír la voz, porque sabía que era la de la hija de Melian. La fama de la belleza de Lúthien y de la maravilla de su canción hacía ya mucho que había traspasado los muros de Doriath, y Sauron pensó que podía capturar a Lúthien y entregarla al poder de Morgoth, pues la recompensa sería grande. Por tanto, envió a un lobo al puente, pero Huan le dio muerte en silencio. Sauron continuó enviando lobos, uno a uno, y uno a uno, Huan los aferraba por el pescuezo y los mataba. Entonces Sauron envió a Draugluin, una bestia espantosa, ya vieja en el mal, señor y ancestro de los licántropos de Angband. Tenía mucha fuerza, y la batalla entre Huan y Draugluin fue larga y feroz. No obstante, por fin Draugluin escapó, y volviendo a la torre murió a los pies de Sauron, y al morir le dijo: «Huan está allí». Ahora bien, Sauron conocía perfectamente, como todos en esa tierra, el hado que le estaba decretado al perro de Valinor, y se le ocurrió que él mismo lo cumpliría. Por tanto, tomó la forma de un licántropo, la del más poderoso que hubiera andado por el mundo, y corrió a ganar el paso del puente.
Tan grande fue el espanto de la llegada de Sauron que Huan saltó a un lado. Entonces Sauron se abalanzó sobre Lúthien y ella se desvaneció ante la amenaza del espíritu maligno que miraba por los ojos del lobo y los inmundos vapores que le salían por la boca. Pero antes de caer, ella le arrojó a los ojos un pliegue de la capa oscura, y él se tambaleó, dominado por una súbita somnolencia. En ese momento saltó Huan, y así empezó la contienda entre Huan y Sauron el lobo, y los aullidos y bramidos resonaron en las colinas y más allá del valle, y los guardianes de los muros de Eredwethryn los oyeron a la distancia y se turbaron. Pero ni la brujería ni el hechizo, ni el colmillo ni el veneno, ni la habilidad demoníaca ni la fuerza bestial podían superar a Huan de Valinor, y apresó a su enemigo por el cuello y dio con él por tierra. Entonces Sauron mudó de aspecto, de lobo se convirtió en serpiente y de monstruo volvió a la forma de costumbre, pero no podía deshacerse de los dientes de Huan sin abandonar el cuerpo por completo. Antes de que el espíritu horrible de Sauron dejara su oscura morada, Lúthien se le acercó y anunció que le quitarían las investiduras de carne y que el fantasma tembloroso sería devuelto a Morgoth, y le dijo: «Allí por siempre jamás, así desnudado, soportarás el desprecio de Morgoth, que te traspasará con la mirada, a menos que me cedas ahora la posesión de tu torre». Entonces Sauron se rindió, y Lúthien tomó posesión de la isla y de todo cuanto allí se encontraba, y Huan lo soltó, y enseguida Sauron tomó la forma de un vampiro, grande como una nube oscura sobre la luna, y huyó, goteando sangre del cuello sobre los árboles, y fue a Taur Nofuin, y vivió allí, llenando el sitio de horror. Entonces Lúthien se irguió sobre el puente y declaró su poder, y el encantamiento que unía piedra con piedra se deshizo, y los portones se derrumbaron, y los muros se abrieron, y los fosos quedaron vados, y muchos esclavos y cautivos salieron con asombro y turbación, protegiéndose los ojos de la pálida luz de la luna, pues habían pasado mucho tiempo sumidos en la oscuridad de Sauron. Pero Beren no salió. Por tanto, Huan y Lúthien lo buscaron en la isla, y Lúthien lo encontró, doliéndose junto a Felagund. Beren estaba tan angustiado que no se movió, ni oyó los pasos de ella. Entonces, creyéndolo ya muerto, Lúthien lo abrazó y cayó en un negro olvido. Pero Beren, saliendo a la luz desde los abismos de la desesperación, la levantó, y volvieron a mirarse, y el día que se elevaba sobre las colinas oscuras brilló sobre ellos. Sepultaron el cuerpo de Felagund en la colina de su propia isla, que estuvo limpia otra vez, y la tumba verde de Finrod, hijo de Finarfin, el más hermoso de todos los príncipes de los elfos, permaneció inviolada hasta que la tierra cambió y se quebró y se hundió bajo mares destructores. Pero Finrod pasea con su padre Finarfin bajo los árboles de Eldamar. Ahora bien, Beren y Lúthien Tinubiel estaban otra vez libres y juntos recorrían los bosques, recobrada por un tiempo la alegría, y aunque llegó el invierno, a ellos no los dañó, porque las flores no se marchitaban por donde andaba Lúthien, y los pájaros cantaban al pie de las colinas vestidas de nieve. Pero Huan, que era fiel, volvió a la casa de Celegorm. Sin embargo, el amor que los unía ya no fue tan grande. Hubo un tumulto en Nargothrond, porque allí se reunieron muchos elfos que habían sido prisioneros en la isla de Sauron, y se levantó un clamor que las palabras de Celegorm no lograron apaciguar. Lamentaban amargamente la caída del rey Felagund y decían que una doncella se había atrevido a lo que no se habían atrevido los hijos de Fëanor. Pero muchos advirtieron que era la traición antes que el miedo lo que había guiado a Celegorm y Curufin. Así ocurrió que los habitantes de Nargothrond ya no se sintieron obligados a obedecerles y volvieron otra vez a la casa de Finarfin y sirvieron a Orodreth. Pero él no permitió que diera muerte a otros hermanos, como deseaban algunos, porque el derramamiento de la sangre de parientes por parientes haría que la maldición de Mandos pesara aún más sobre todos ellos. No obstante, ni pan ni descanso concedió a Celegorm y a Curufin dentro del reino, y juró que en adelante habría poco amor entre Nargothrond y los hijos de Fëanor. «Así sea»,
dijo Celegorm, y hubo una luz de amenaza en sus ojos, pero Curufin sonrió. Entonces montaron a caballo y se alejaron deprisa como el fuego, al encuentro si les era posible de los hermanos del Este. Pero nadie quiso acompañarlos, ni siquiera los que eran de su propio linaje, porque todos advirtieron que la maldición pesaba sobre los hermanos y que el mal los seguía. En ese tiempo Celebrimbor, el hijo de Curufin, repudió las acciones de su padre y se quedó en Nargothrond. Pero Huan iba siempre detrás del caballo de Celegorm. Cabalgaron hacia el norte, pues estaban impacientes e intentaban pasar a través de Dimbar y a lo largo de las fronteras septentrionales de Doriath en busca del camino más rápido a Himring, donde vivía Maedhros, el hermano de ellos. Y tenían aún la esperanza de ir por ese camino, pues estaba cerca de las fronteras de Doriath, evitando Nandungorcep y la lejana amenaza de las montañas del terror. Ahora bien, se dice que Beren y Lúthien fueron de un lado a otro hasta que llegaron al bosque de Brethil y se acercaron por fin a los confines de Doriath. Entonces Beren recordó el juramento. En contra de él mismo resolvió que cuando Lúthien llegara otra vez a la seguridad de su propia tierra, él se pondría de nuevo en camino. Pero ella no estaba dispuesta a volver a separarse, y dijo: «Tienes que elegir, Beren, entre dos cosas. Abandonar la misión y tu juramento, y llevar una vida errante sobre la faz de la tierra, o mantener tu palabra y desafiar el poder entronizado de la oscuridad. Pero por cualquiera de esos caminos yo te seguiré, y nuestra suerte será la misma». Mientras conversaban juntos de estas cosas, andando sin hacer caso de nada más, Celegorm y Curufin llegaron deprisa cabalgando por el bosque, y los hermanos los vieron y los reconocieron desde lejos. Entonces Celegorm dio media vuelta y espoleó el caballo hacia Beren con la intención de atropellarlo, pero Curufin se volvió de pronto e, inclinándose, alzó a Lúthien sobre la montura, pues era un jinete fuerte y hábil. Entonces Beren saltó de delante de Celegorm al caballo de Curufin, que pasaba rápido junto a él, y el salto de Beren alcanzó renombre entre hombres y elfos. Aferró a Curufin por la garganta desde atrás, y echándose de espaldas cayeron juntos al suelo. El caballo se encabritó y rodó, pero Lúthien fue arrojada a un lado sobre la hierba. Entonces Beren empezó a estrangular a Curufin, pero la muerte se le acercaba, pues Celegorm cabalgaba hacia él con una espada en alto. En ese momento Huan olvidó que servía a Celegorm y le saltó encima, de modo que el caballo se volvió y no quiso acercarse a Beren por miedo al gran perro de caza. Celegorm maldijo al perro y al caballo, pero Huan no se alteró. Entonces Lúthien se incorporó e impidió la muerte de Curufin. Beren, sin embargo, lo despojó de pertrechos y armas y le sacó el cuchillo Angrist, que le colgaba sin vaina a un costado. Ese cuchillo había sido hecho por Telchar de Nogrod y atravesaba el hierro como si fuera madera verde. Entonces Beren, alzando a Curufin, lo empujó lejos y le ordenó que volviera a reunirse con su noble parentela, y quizás allí le enseñarían a dedicarse a empresas de mayor valor. «Me quedo con tu caballo», le dijo, «para servicio de Lúthien, y puede considerarse dichoso de librarse de amo semejante». Entonces Curufin maldijo a Beren bajo las nubes y el cielo. «Vete de aquí», le dijo, «y que encuentres una muerte pronta y amarga». Celegorm lo puso junto a él sobre la montura, y los hermanos se prepararon para alejarse, y Beren se volvió y no les prestó atención. Pero Curufin, lleno de vergüenza y malicia, tomó el arco de Celegorm y disparó mientras avanzaban, y la flecha estaba destinada a Lúthien. Huan saltó y la atrapó con la boca, pero Curufin disparó otra vez, y Beren saltó delante de Lúthien, y el dardo lo hirió en el pecho. Se cuenta que Huan persiguió a los hijos de Fëanor y que ellos huyeron atemorizados, y al volver le trajo a Lúthien una hierba del bosque. Y con esa hoja ella restañó la herida de Beren y por medio de sus artes y de su amor lo curó. Y así por fin volvieron a Doriath. Allí Beren, desgarrado entre el juramento y su amor, y sabiendo que ahora Lúthien estaba a salvo, se levantó una mañana antes que el sol asomara y la encomendó al cuidado de Huan. Luego partió con gran angustia mientras ella aún dormía sobre la hierba.
cabalgó rápido otra vez hacia el norte, hacia el paso del Sirion, y al llegar a los bordes de Taur Nufuin, miró a través del yermo de Anfauglith y vio a lo lejos los picos de Zangorodrim. Allí soltó al caballo de Curufin y le dijo que abandonara miedo y servidumbre, y que corriera libre por la hierba verde en las tierras del Sirion. Entonces, encontrándose solo y en el umbral del último peligro, compuso la canción de la partida en alabanza de Lucien y de las luces del cielo, porque creía que había llegado el momento de despedirse del amor y de la luz. De esa canción forman parte estas palabras: Adiós, dulce tierra y cielo del norte, benditos para siempre, pues aquí yació y aquí corrió con miembros ligeros, bajo la luna, bajo el sol, Lucien-Tinubiel, tan bella que ninguna lengua mortal puede decirlo. Aunque cayese en ruinas todo el mundo y se deshiciera arrojado de vuelta, desvanecido en el viejo abismo, aun así fue bueno que se hiciese el crepúsculo, el alba, la tierra, el mar, para que Lucien fuera por un tiempo.